Segundo bloque de nuestro programa lo vamos a iniciar con la palabra del licenciado Enrique Erice, presidente de la compañía Novitas. Él hace un análisis de cuál es la situación actual del mercado granario, teniendo en cuenta la situación de China. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China ha desencadenado en una debacle en los precios de pizarra en los principales mercados de granos. Hace un año atrás yo estuve por acá y hablé que China estaba definiendo el mercado granario como una cuestión geopolítica. Y mucha gente lo compartió, algunos no pensaban que no era tan así, ahora estamos todos anoticiados de que fue así. Y ahí arranca la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que la declara Trump, porque los chinos invaden Estados Unidos con productos manufacturados, copiando los inventos americanos sin respetar las patentes industriales, la propiedad intelectual, y ahí nace este problema. Y China le contesta grabando la soja, que es el punto más fuerte de las exportaciones americanas hacia China. Y ahí empieza la debacle en los precios de la soja. Después los chinos, allá por septiembre, octubre, no recuerdo con precisión, tomaron la decisión de obligar a los criaderos de cerdos y de pollos a bajar la dosis de harina de soja en la ración. Por ley, no se olviden que hay un partido comunista que decide ahí, hace 70 años que manejan, es una economía de mercado, pero con ese tipo de cuestiones, y ahí empieza a agravarse la cuestión y la soja cae, hasta que aparece, y la última noticia dramática es la fiebre porcina que hay en China, que es un virus tremendamente contagioso, no al ser humano, pero sí entre los cerdos. Entonces hay una matanza que dicen que podría llegar a 50, 100, algunos hasta 200 millones de chanchos. Ahora, ¿el problema cuál es? Que China es el primer productor mundial de chanchos, tiene 470 millones de cabezas. El segundo de la Unión Europea tiene 120 y el tercero de Estados Unidos que tiene 70 millones de cabezas. Con lo cual, si matan 200 millones de chanchos, esta historia cambió, se terminó. No hay forma de reemplazar. Por ejemplo, ahora Argentina acaba de autorizar la exportación de carne de cerdo a China. Argentina produce 500.000 toneladas de carne de cerdo por año. Argentina. Los chinos consumen 54 millones de toneladas de carne de cerdo por año. O sea que es el 1%. Esto no tiene arreglo. Entonces, esto es lo que generó ese mercado tremendamente deprimido, con bajas que perforaron todos los pisos imaginados, hasta que apareció un factor que es la lluvia en Estados Unidos, una buena en todo este escenario, que está generando un retraso en la siembra. Ellos están sembrando maíz entre abril y mayo, y la fecha límite para sembrar maíz es 15 de mayo. En muchos estados de Estados Unidos el productor hoy debe estar decidiendo, no pudo sembrar, sembró el 30% del maíz cuando tendría que estar sembrado el 70%, pero tiene una política del gobierno, que es la famosa política de digamos, asegurar los ingresos del productor, que tipo puede no sembrar y cobrar un seguro. En estos momentos debe haber productores americanos sentados frente a un funcionario del gobierno diciendo, ¿usted qué va a hacer? Si no va a sembrar, ¿cobra el seguro o va a sembrar a su riesgo y pierde el seguro? En muchos condados de los estados más importantes de Estados Unidos hoy está ocurriendo eso. Entonces, por eso el rebote del lunes y martes y hoy en Chicago. Por esa razón, que viene a compensar parcialmente el factor de los cerdos. Y entonces yo digo a la gente, si no existiera este factor de los cerdos, la soja nunca hubiera caído de $350, valdría $350. Y con este atraso climático estaríamos en 400, pero estamos en 300. Entonces, esto es lo que es difícil de evaluar. ¿Qué hacer? Y el productor argentino mira esto y dice, ¿y yo qué carajo hago con todo este problema? ¿Vendo o no vendo? Yo le diría hoy que tiene que vender sí o sí. Esta suba de estos últimos 2 días, que Argentina, $215, $220, no está mal, dadas las circunstancias, pero yo creo que vale la pena por ahí esperar a ver qué pasa en Estados Unidos, porque los pronósticos dicen que va a seguir lloviendo y se va a seguir retrasando la siembra. Y por otro lado, ver con mucha atención la historia de China y Estados Unidos, cómo sigue la guerra comercial y cuán cierto es el tema de la matanza de cerdos. Porque hay una teoría que dice que los chinos mienten, que
que no es cierto, que algunos dicen eso puede ser, y a mí no me sorprendería que las versiones sean antojadizas o sean exageradas, pero bueno, con China nunca se sabe cuánto hay de cierto o cuánto de no. Así que este es el planteo en el que estamos hoy en el mercado. Argentina es el primer exportador mundial de derivados de soja, pero hoy está atravesando una situación muy particular, ya que otros países están incursionando en la molienda de soja. Además, hay otros factores propios del gobierno nacional que están perjudicando el desarrollo de esta agroindustria. Argentina es el principal exportador mundial de derivados de soja. Acá tenemos la industria aceitera más eficiente y competitiva del mundo, y Argentina no exporta poroto, Argentina exporta harina y aceite. Pero ahora, ¿qué está pasando? Con el gravamen que le pone China a la soja americana, las grandes empresas, que son las mismas que actúan acá, que actúan allá, están moliendo soja en Estados Unidos para exportar harina y aceite a los países a los cuales nosotros exportamos, y nos dejan a nosotros el negocio de venderle poroto a China. Con lo cual, eso de por sí es una mala ecuación. Vender poroto en vez de vender harina y aceite a 30 destinos, estamos vendiendo poroto a un solo país, que es China. Y el gobierno, este gobierno, agravó el problema quitándole una ventaja que tenía la industria aceitera de 3% en los derechos de exportación, aduciendo que no le corresponde esa ventaja, cuando en realidad esa ventaja era compensar lo que nos hacen los chinos gravando la harina y el aceite cuando nosotros queremos exportarle a ellos. O sea, acá hay una tremenda confusión, una tremenda discusión. Por eso yo voy a mi charla va a terminar diciendo, después de haber hecho 18 viajes con Novitas por todo el mundo, estudiando, preocupándome, averiguando, investigando, yo tengo una certeza: en todos los países del mundo hay políticas activas en defensa de los productores o en defensa del comercio. En la Argentina todavía hay gente que defiende el libre comercio cuando no existe en una parte del mundo. Así que para mí pasa por ahí. Ese es el error y bueno, veremos si algún día lo podemos sanar. Comenzamos la entrevista con un pronóstico cumplido. ¿Cuáles serían las perspectivas de acá a algún tiempo medianamente futuro? No, medianamente futuro yo creo que el escenario es bueno. Este tema de la fiebre, yo no sé si los chinos están en condiciones de encontrar algún antídoto, alguna vacuna contra el virus, pero el tema es grave. Pero como yo digo, alguien decía, los chinos van a... Alguien me decía el otro día, me llamaban para decirme que los chinos el gobierno chino va a apelar al patriotismo de los chinos para que coman menos carne y vuelvan al arroz. Entonces alguien me mandó un mensaje de WhatsApp, un economista jefe de un banco importante, y le digo, mira, si fuera la China del 2004, la primera vez que yo fui a China, cuando nadie iba a China, te hubiera dicho que eso puede caminar. Pero hoy, 15 años después, hay 300 millones de chinos millonarios, hay 600 millones de chinos con buen poder adquisitivo. Va a ser un poquito más difícil convencer a los chinos de que dejen de comer carne. Hoy hay chinos diciendo, bueno, no importa cuánto vale la bondiola o cuánto vale la carne. Y acá los frigoríficos están sintiéndolo en carne propia. Hay una demanda de carne vacuna, que en enero era vaca vieja, la vaca que iba a China, la vaca vieja. Hoy ya son novillos, vaquillonas, novillitos. Así que es una pulseada interesante para ver. Yo soy naturalmente optimista y creo que el tiempo nos va a dar una mano.